decirles que la música no es inclusiva. Cuando era chica, mis tías abuelas vivieron un tiempo conmigo y una de ellas, Antonia, que le decíamos Totona, jugaba todo el tiempo conmigo. Todo el tiempo estábamos armando, desarmando, jugando. Era un estado tranquilo y permanente, el jugar con Totona. Pasa el tiempo, inicio mi escolaridad y tengo menos tiempo para jugar con ella. Pero en uno de esos ratos que todavía seguían existiendo, decidimos dibujar flores. Dibujo mi flor, ella la suya, miro su flor y automáticamente pienso, ¡uy, qué fea! Lo pensé de verdad. Y en ese momento no entendí por qué alguien mayor que yo, y por ende más formado, hacía una flor más fea que la mía. ¿Qué pasaba con mi flor de ese entonces? Bueno, pasa el tiempo, fallece Totona, feliz y de vieja, y empiezo a tener charlas serias con mi viejo. Vieron que esas cosas empiezan a pasar cuando uno crece. Y en una de esas charlas con mi viejo surge por primera vez la discapacidad de Totona. ¿Qué? Ella era deforme, me dice, ¿no te acordás? Era deforme su cuerpo, era deforme el dibujo de su flor. Y ahí entendí lo que pasaba con mi flor de ese entonces. Era una flor atravesada por la mirada normalizadora de la escuela. Era una flor bien formada. Ay, me dio una tristeza porque las flores de mi tía pasaron a parecerme feas cuando me enseñaron cómo se tenían que dibujar. En ese tiempo también entendí por qué me dedico a lo que me dedico, que es intentar hacer que las prácticas musicales sean accesibles para toda persona que así lo desee, sin importar su forma y sin intención de formar. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace para que una práctica sea accesible? Bueno, yo empecé, después de esas charlas con mi viejo, que les cuento que empecé a tener, a cuestionar y a revisar las actividades que estaba haciendo por costumbre y por formación. ¿Y por qué tenemos que hacer eso los docentes y las docentes? Porque la música no es inclusiva. Bien, como docente, por ejemplo, estas prácticas que les digo que empecé a revisar en esa época, por ejemplo, yo como docente, como estudiante, viene un estudiante que quiere realizar una práctica, tocar un instrumento y tiene la mano con la forma esperada y que funciona de la forma esperada. Entonces voy a poder acceder a tocarlo. Pero si ese estudiante tiene otra forma, su mano, y funciona diferente, ¿puede acceder a tocarlo? No. Y es ahí donde está la clave, es ahí donde la docente y el docente tiene que mover algo para hacer accesible la práctica instrumental. Eso es muy importante, ahí es donde sucede. Por ejemplo, yo les comparto formas en que yo hago accesible esa práctica cuando alguien o algo tiene otra forma que no es la esperada. Por ejemplo, tocar habilitando a otra parte del cuerpo que sea partícipe. O con el cuerpo en otra posición. O con el instrumento en otra posición. O modificando el repertorio a interpretar, o sea, haciendo un arreglo, una versión, dependiendo también si la persona lo va a tocar solo o de manera colectiva.
Otra opción, acá está, es adicionando un dispositivo que funcione como a modo de hacer accesible esa práctica. Y otra opción, que estas opciones se pueden combinar, armar, desarmar, no son cerradas, por supuesto. Otra opción es habilitar un instrumento que sostenga la cualidad por la cual esa persona eligió el instrumento. Por ejemplo, si yo como estudiante elegí el piano porque me gusta su sonido, generar, inventar, tomar otro instrumento que sostenga esa característica. En este caso, el sonido del piano. ¿Y por qué entonces? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿por qué entonces las y los docentes tenemos que hacer este movimiento, estas opciones, ¿sí?, para hacer accesible la práctica? Porque la música no es inclusiva. Hacerla inclusiva es tarea humana de las y las personas. La sociedad, todo el mundo, que muchas veces se construye y se constituye como una gran barrera que resiste e impide el acceso de otras personas, surgiendo así la discapacidad. Porque sabemos que la discapacidad no es algo inherente a las personas, sino es algo que surge en vínculo con el contexto, con el entorno. Eso ya debería estar sabido, ¿no? Y entonces, ¿qué consideramos por música? Hablando de estos contextos, mis primeros talleres de música sucedieron en espacios en donde lamentablemente habitan muchísimo las personas con discapacidad, que son los centros de rehabilitación. Mis primeros talleres los di ahí, y ahí había una mamá en una de las salas de espera que cada vez que su hijo salía o entraba de una terapia decía, por ejemplo, esa fono es buenísima, mi hijo ahora de glute bárbaro, no quiero que la cambien. En cambio, ese kinesiólogo es malísimo, ahora mi hijo sale todo contracturado de la terapia, voy a pedir que lo cambien. En cambio, cuando salía de mis talleres, la madre decía siempre lo mismo. Ay, es que la música es maravillosa. Qué bueno que exista el arte como la música. La música lo pone feliz a Marianito. Un día, yo creo que fui sutil, pero lo sospecho, le pregunto, discúlpame, Marianito, ¿conmigo es la primera vez que hace actividades musicales? No, ya tuvo otro profe, pero no se llevaban bien. Entonces lo cambié porque se angustiaba mucho. Con vos está feliz. Entonces, ¿es la música la que le da felicidad a Marianito o es mi yo docente haciendo mi práctica accesible la que genera felicidad? Y aquí aclaro, no siempre doy felicidad. Muchas veces soy esa docente que hay que cambiar para que la práctica sea accesible, pero en este caso me sirve el ejemplo. Entonces, ¿es la música la que da felicidad? ¿La música la que cura? ¿La música la que calma a las fieras? ¿La música que es universal? ¿La música es la música? Y de paso, la que toca nunca baila. No, no es la música. Hay que cuestionarse qué definición de música atraviesa tu práctica. Sabemos que hay mitos sobre ella y que están siendo cuestionados. Antropólogos musicales y etnomusicólogos ya ni siquiera hablan de la música en tono singular. Son las músicas en todas sus formas, en todas sus culturas. Entonces no podemos seguir repitiendo que la música es el arte de combinar los sonidos. En mi práctica, la definición de música, que es esta disposición de lo que hago, de que las prácticas sean accesibles, es que las músicas son acontecimientos. Desde el 2019 al 2021 tuve la dicha de trabajar con Gabriel Ruiz Díaz, músico y bajista de la banda Catupec Machu, que tuvo en 2006 un accidente que le quitó mayor parte de la movilidad de su cuerpo, pero no así su fortaleza ni su inteligencia. Quiero compartir fundamentalmente con él que lo que me pasó fue que empecé a crear instrumentos con él, tomando esta idea que les compartí al inicio, de tomar la cualidad del instrumento que a la persona le gusta. Entonces, el primer año compartido con él me puse como objetivo de vida que él empezara a tocar, volviera a tocar. Pero llegó un momento en que Gabriel no quiso tocar más. Entonces,
tuve que buscar desesperadamente otras estrategias. Y busqué la idea de viajes, un acontecimiento que para él era muy importante. Y empezamos a generar músicas a través de los acontecimientos que él había vivido y a crear nuevos acontecimientos. Y ahí me di cuenta que con un mínimo gesto, movimiento o intención podemos generar nuevas músicas, nuevos silencios. Porque con Gabriel, en todos esos viajes que recreamos y empezaron a surgir otros, convertimos los silencios incómodos que genera la discapacidad en silencios posibilitadores. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando me pude despojar de cómo dibujar flores. Entonces mi propuesta también es el despojo como estrategia creativa y por ende inclusiva. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿cómo hacemos para que nuestra práctica sea accesible, considerando que la música no es inclusiva en sí misma, que las músicas son acontecimientos? ¿Qué tomo por inclusión? Entonces, inclusión puede ser repetición, repetir los eventos, repetir los encuentros, repetir las estrategias, repetir las búsquedas, repetir hasta hacer habitual. Tengo una asociación civil, soy parte de ella, en donde lo que hacemos es repetir, repetir y repetir eventos. Nos encontramos y muchas veces sabemos que la inclusión es algo que hay que dejar de hablar y hay que pasar a hablar de convivencias. Pero también sabemos que todo eso coexiste, entonces hay que ser consciente de eso y hay que repetir hasta hacerlo habitual. Con el Sonando tenemos un ensamble que salimos a tocar y muchas veces somos tratados de tres maneras distintas. O primero, nada, llegamos, nos abrazan, nos dan caramelos, nos felicitan y nos aplauden por todo. Es como cuando nos dicen personas con capacidades diferentes. Otra opción es cuando tocamos y terminamos y nos dan un premio. Es ese pasaje entre la inclusión y la integración. Y la última opción es cuando realmente llegamos, tocamos y nos vamos. Y eso queremos. Con el Sonando queremos repetir las convivencias, repetir nuestras canciones hasta hacer habitual y que sean tomadas como espacios de celebración, no de incomodidad. Con el Sonando queremos repetir, repetir, repetir y repetir nuestras canciones y que los silencios entre esas canciones puedan ser escuchados y dejen de ser incómodos. Y honrando a todas las totonas del mundo, que las flores que podamos dibujar siempre sean hermosas para alguien. Gracias.